Bueno, pues ya está grabando la sesión. Un saludo a aquellas personas que estéis conectadas y evidentemente también extensible a aquellas personas que veáis en la clase los próximos días. Como os había adelantado, hoy tenemos bueno, una clase. No sé si decir intensa, no sé si es la mejor manera de comenzar la clase calificando los próximos 60 minutos de intensos, pero bueno, una clase más divertida, vamos a decir divertida mejor, porque tenemos que ver todo lo que es el tema de los diseños en investigación, sobre todo en el ámbito cuantitativo, ¿vale? La próxima clase veremos los diseños de investigación en el enfoque cualitativo. Una pequeña interrupción, Rubén, qué pena. Buenas tardes. Hola. Tengo una inquietud sobre la asistencia. Yo estaba asistiendo a las clases, pero lo hago desde mi mail personal porque el de la UNIR no he tenido inconvenientes. ¿Hay algún problema? Yo me imagino que o sea, la asistencia se registra exclusivamente a través de la plataforma. Yo no tengo acceso ni siquiera a ese dato hasta final, o sea, hasta el momento en el que hago el trasvase. Entonces, mi recomendación sería que os conectaseis siempre desde la plataforma de la UNIR y en el caso de tener algún problema con la plataforma de la UNIR, contactar al servicio técnico y que os asistan, ¿vale? Bueno, gracias. De todos modos, a ver, si a alguien en algún momento le ocurre esto, haced una captura de pantalla al Ah, inicio, al sí, final, ahí queda la etcétera, prueba. Ah, claro, y trasladárselo a la coordinación para que ellos trasladen la información a los servicios informáticos y puedan registrarlo de otro modo. sí. Ah, listo. Pero Muchas como algo gracias. muy excepcional en todo caso, o sea, mi recomendación siempre sería que os conectaseis desde la cuenta de Unir y si tenéis algún tipo de dificultad, sabéis que hay un servicio, creo que está hasta 24 horas, y llamáis, os asisten, oye, mira, quería instalarlo en mi teléfono o lo que sea, yo creo que os ayudan sin problema, ¿vale? Bien. Recordad eso, que tenéis que asistir al menos a 2 clases a lo largo del semestre para que se queden registradas. Bien, muy rápidamente, la semana pasada habíamos terminado esta cuestión de lo que eran las variables, las hipótesis y esta distinción entre población y muestra. Muy rápidamente, pues población, todos los elementos que conforman potencialmente los sujetos de mi investigación y la muestra, aquellos que efectivamente voy a consultar de manera empírica, ¿no? Sobre los cuales voy a pasar, pues eso, un cuestionario, un instrumento de recogida de información, etcétera, ¿vale? Y veíamos, pues, que en esta relación entre población y muestra tendríamos o una forma de hacerlo, pues, más estructurada, más sistemática, y buscando la representatividad, ¿m? Entre la población y la muestra, y otra, pues, que no se basaría en criterios estadísticos o de representatividad, sino en pues eso, criterios o de oportunidad o propios, ¿vale? Del diseño de la investigación per se, ¿vale? Bien, y ahora estábamos entrando en este nuevo bloque que no es más que los diseños de investigación. Los diseños de investigación, lo único que entendemos por ello es, pues, una suerte de modelos, una suerte, eso, de estructuras, pues ya testeadas, de rutas que podemos seguir, si queréis, para organizar nuestras propias investigaciones, ¿vale? Veremos en esta clase, como os decía, las cuantitativas, que tienen pues, una serie de particularidades, y veremos en la siguiente las cualitativas. Pues en las cualitativas nos vamos a basar mucho más en experiencias, pues, por ejemplo, próximas a la ciencia antropológica, ¿m? Y sin embargo en las, o etnográfica, etcétera, y en las cuantitativas, pues vamos a tener un tipo de investigación que busca sobre todo conocer esos efectos que provoca un elemento sobre otro, ¿vale? O la relación que existe en un elemento sobre otro. Muchas veces se dice, en el punto de partida, si queréis, que una de las dificultades que tienen, sobre todo las humanidades, las ciencias sociales también en parte, pero sobre todo las humanidades,
si se compara pues con otros paradigmas científicos como la física, ¿no? Que ha sido tomado desde el 17 como el referente o como el modelo, una de las dificultades que tenemos es el tema de reproducir los mismos elementos que se dan en la naturaleza social. Es decir, si yo he tenido un enfado el lunes con un amigo, aunque reproduzca las palabras el viernes, pues quizás hay elementos como, pues, eso, el lunes igual yo estaba más cansado, había tenido un mal día, no había dormido bien y justo una de sus palabras me sentó un poquito peor, lo que sea, ¿no? Incluso reproduciendo los mismos elementos en el nivel humano, a veces no podemos, pues bueno, llegar a esa relación que si, por ejemplo, si yo tiro una piedra el lunes, ¿no? Desde una determinada distancia, pues la velocidad va a ser constante que si la tiro el viernes también, ¿sí? Bien, dicho esto, el paradigma cuantitativo, como habíamos visto, pretende en cierto grado aislar aquellos elementos y observar aquellos elementos que relacionan entre sí, pues eso, para conocer sus causas o sus formas de relación. Bien, y sí que se pretende en cierto grado reproducir ya no en un laboratorio, sino en, bueno, generalmente pues, en una universidad o en el propio centro educativo, en el caso del campo de la educación superior, pero bueno, también puede ser un elemento social, etcétera, etcétera. Eh, aquel escenario que queremos conocer, reproducir aquella acción que queremos conocer de la manera más controlada posible. ¿Vale? Esto es muy sencillo. En el caso que os acabo de poner, em, un, yo no puedo reproducir al detalle, ¿no? En un laboratorio la experiencia completa de mi discusión con un amigo el lunes, porque va a haber elementos, pues eso, como mi cansancio o mi sensibilidad o lo que sea, ¿no? Pero sí que puedo, por ejemplo, eh, en una atención al público, utilizar un tipo de comunicación, ¿vale? Más, que vamos a definir como más amable, más empática, y un tipo de comunicación más directa o más fría. Identificamos qué partículas se sitúan en uno u otro estilo de comunicación, las reproducimos controlando sus efectos, pues por ejemplo, el volumen de compra de las personas y vamos a observar si, oye, un estilo de comunicación más empático y un estilo de ventas más personalizado tiene un efecto sobre las ventas, sí o no, ¿vale? O sea, sí. Ese tipo de elementos sí que podemos intentar reproducirlos y sí que podemos intentar pues eso, aislarlos y conocer pues, si existen algún tipo de grado de relación, ¿vale? Entre, en este caso, en este ejemplo que he puesto, pues estilo comunicativo y nivel de ventas. Bien, vale. Lo que nos vamos a abrir en este tema es, y esta introducción que estoy contando tiene sentido. Am, Cuantos más elementos podamos controlar y reproducir de manera aislada, teniendo eso, control sobre los elementos que están interactuando, vamos a encontrarnos en un espacio experimental más depurado o más puro, ¿vale? En cuanto haya algún elemento de esa investigación que estamos reproduciendo, etcétera, que no estemos controlando o que no siga una serie de parámetros científicos, ¿m? Estaremos también en un modelo investigador, en un diseño investigador, pero ah, en el cual sus resultados tienen una menor calidad, si queréis, ¿vale? O un menor recorrido o al menos una menor contundencia, ¿vale? En el caso que os acabo de poner, ah, imaginaos que yo puedo controlar, yo hago esta investigación que os acabo de decir, ¿no? Estilo comunicativo o estilo más directo, el tema de ventas, etcétera. Bien, vale. Imaginaos que yo pudiese controlar.
incluso la conformación del grupo. ¿M? Y ahí yo supiese si tengo eh, pues un grupo con unas características o un grupo con otras características, etcétera, ¿no? Y que además pudiese estrictamente aislar, quizás el volumen de ventas es algo muy, muy abstracto, ¿no? Pero imaginaos que puedo simplemente poner una cámara y ver las muescas que se hacen, si sonríen o tienen o no sonríen o mantienen un rictus más serio, ¿vale? Y de esa manera aislar estrictamente aquel elemento que voy a observar. Bien, pues evidentemente, si lo plantease de este modo, vamos a tener por un lado una cajera o un cajero que va a tener este estilo comunicativo, por este o este otro. Los grupos van a estar conformados de cierta manera y las observaciones las vamos a hacer en este momento y en este momento, ¿vale? Para calcular estrictamente dónde nos estamos situando y si existe esa relación, que es lo que queremos observar, entre estilo comunicativo y ventas o expresiones, y además conocer qué grado de influencia tiene el uno sobre otro. ¿Vale? Bien, pues evidentemente esto que os estoy planteando, en el que yo he manipulado ciertos grados de la realidad, ¿no? Pues que finalmente quizás ahora los estilos comunicativos de los cajeros o las cajeras, pues no se sistematizan, o la observación no se sistematiza tampoco. Puede ser que yo vea las ventas al final del día o que vea las ventas al final del semestre o lo que sea, ¿no? Bien, evidentemente este tipo de diseño va a tener una serie de resultados mucho más densos que si simplemente, que sería legítimo también, oye, probamos hoy a ser más amables. Ah, parece que hemos vendido más, ¿no? De las personas que han venido hoy, parece que, mira, pues si normalmente vendíamos 20, hoy hemos vendido 22. Y claro, pues ¿cómo se habría controlado esa más amabilidad o ese menos amabilidad? Puede ser que simplemente hoy jueves son más, no sé, hemos tenido suerte y ha entrado más personas porque hay otro elemento externo que no controlamos. Yo qué sé, a veces hay un crucero o un evento de estos, ¿no? Que trae más afluencia de público y ya está, ¿sabes? O sea, eh, estos son, claro, el último nivel sería la no observación, ¿vale? Sería la de, bueno, no conocer o no saber qué elementos están teniendo presencia o importancia en esas ventas, ¿vale? Y hay muchos negocios que incluso no tienen controles de este tipo, ¿vale? Pongo el examen, o sea, el examen, sí, el ejemplo de esto de las ventas porque es una industria que existen ambos modelos, unos en los que no se hace ningún tipo de control de este tipo y otro en el que sabéis, ¿no? Si habéis tenido alguna vez curiosidad de cómo es la mercadotecnia, por ejemplo, de los centros comerciales, ¿no? De que te sitúan las cosas al nivel de tu vista, bueno, el tema de la iluminación, las frutas y verduras, o sea, hay toda una ingeniería académica o científica detrás, ¿no? En aras de potenciar ese consumo. O, por ejemplo, la música que sea muy acelerada, ¿no? Para que tengas ganas de irte y comprar rápidamente o el tema de bueno, poner las gominolas a la salida, ¿no? En la caja, por esa compra impulsiva. Bien, pues esto es lo mismo. Hablando del campo educativo, habrá profesores, profesoras que digan, oye, yo creo que, pues, fruto de la experiencia, que este aprendizaje o esta manera o esta metodología es más eficiente, etcétera, etcétera. O seguramente habréis escuchado alguna vez estas frases, ¿no? Yo creo que los de este año tienen menos nivel, o el grupo C tiene menos nivel que el otro. Bueno, claro, es una observación hecha pues más experiencialmente. Ah, y también habréis escuchado muchas veces que, bueno, esto también ocurre a veces, los profesores dicen, pensaba que este grupo tenía menos nivel, fui a los exámenes de hace 5 años y tienen o más o el mismo nivel, ¿no? Porque en cuanto ves la prueba fehaciente empírica, pues igual esa visión, ese sesgo, pues se modula. Bien. Vamos a ver, por tanto, en el tipo de diseños cuantitativos, dos niveles, ¿vale? Vamos a empezar por ese primer escalón. Por un lado, los experimentales, ¿bien? Y por otro lado, los no experimentales, ¿vale? Primera línea, un enfoque. Experimentales, aquellos en los que reproducimos, manipulamos ciertas variables para observar esa correlación o esa causalidad, ¿bien?
no experimentales, aquellos en los que no manipulamos absolutamente ninguna variable, ningún elemento de la realidad. Lo observamos. Bien. Ya os pondré ejemplos más adelante, pero un ámbito, o sea, ya os he puesto un ejemplo implícitamente. Un análisis, un enfoque o un diseño no experimental puede ser estrictamente la comprobación de las notas y las medias durante los últimos años en todas las universidades, pues pongamos de México, los últimos 15 años, ¿vale? Eso podría ser perfectamente una investigación de corte cuantitativo, ¿verdad? Quiero saber las notas medias de todos los estudiantes, de todas las carreras y su evolución. Se puede hacer un análisis estadístico descriptivo, etcétera, etcétera, pero estaréis de acuerdo conmigo en que no estoy afectando nada, no estoy manipulando la realidad para observarla desde un determinado ángulo, ¿vale? Por tanto, no hay un experimento, que esto siempre que tengamos manipulación hablaremos de un nivel experimental, pero sí que hay un enfoque, un interés cuantitativo evidente, ¿bien? Y los resultados pues pueden eso, tener representatividad, inferir leyes, etcétera, etcétera. Todo el marco que habíamos hablado de ese paradigma. Bien. Veremos que existe una clasificación también o diferentes modelos para los diseños no experimentales, pero ahora quiero que nos centremos en este primer punto, en los experimentales, ¿vale? Es decir, aquellos en los que manipulamos alguna faceta de la realidad para eso, situarla en un ángulo que nos permita tener una inferencia o unos datos empíricos y, por tanto, conocer esa realidad de una manera, pues eso, aislada, sistemática, más o menos objetiva, ¿vale? Bien. En este nivel, en el de los diseños experimentales, también vamos a reconocer tres tipos, ¿vale? Experimentales puros, cuasi experimentales, preexperimentales. El nombre puede ser un poco, no sé, suena un poco técnico, ¿vale? Y a veces en los exámenes os confundís. Esto es, os reconozco que es una de las preguntas que más puntos eliminan a los estudiantes en los exámenes, ¿no? La típica pregunta de diseña una investigación desde un enfoque cuantitativo basado en un modelo preexperimental, ¿vale? Y muchos confunden el pre-experimental con el cuasi experimental, no tienen claro esa frontera y bueno, pues eso suele penalizar. Mm, Más allá de la palabra, que a veces otros estudiantes, otros grupos me decían, pero ¿y cómo hacemos con la palabra? Bueno, a veces las palabras no queda más que aprenderlas, ¿vale? Pero detrás de las palabras sí que podemos tener un sentido, que es un nivel más elevado de control sobre los elementos de ese experimento, un nivel intermedio de control, sobre todo caracterizado por el hecho de no poder aleatorizar los grupos, ¿vale? Siempre que veáis cuasi experimentales, la circunstancia es que no podemos hacer grupos aleatorios, los grupos vienen dados, y los preexperimentales, en los que tenemos un menor nivel de control sobre esas variables, sobre esos elementos de la realidad a observar, sobre cómo hemos conformado nosotros ese diseño, esa investigación o ese experimento, y por tanto vamos a tener pues, niveles de conclusiones pues, algo menos sólidos, ¿vale? Ah, en los preexperimentales, ahora lo explicaré tranquilamente, pero ni el, ni el grupo es aleatorio, ni vamos a tener un grupo de control, ¿vale? Eso va a ser principalmente lo que caracteriza esta tercera clasificación, ¿vale? Bien. Ah, y a la hora de explicar estos diseños, a mí me gustaría que nos detuviésemos en esta diapositiva, ¿vale? Bien, todos los modelos que vamos a ver a partir de ahora van a hacer interactuar estos elementos que se presentan en esta diapositiva, ¿vale? Y lo interesante es que vosotros también os acostumbréis a plantear los modelos
de diseños de investigación en estos términos, ¿vale? Bien. Por una parte, vamos a tener el grupo, ¿vale? Las personas sobre quienes se realiza ese experimento, ¿vale? Sobre quienes vamos a observar esos elementos, ¿vale? Y aquí vamos a distinguir entre dos tipos de grupos. La G de grupo. Vamos a distinguir entre el grupo del experimento, ¿m? Y el grupo de control. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo del experimento y el grupo de control? Ah, el grupo del experimento es aquel sobre el que se aplica el estímulo que queremos comprobar su efecto, es decir, la variable independiente. Queremos ver qué efecto tiene sobre la variable dependiente, ¿vale? Y el grupo de control sería un grupo en el que no habría ningún tipo de aplicación de estímulo, ¿m? Y lo que nos haría es ver si las diferencias que observamos en un bloque son realmente significativas, poder compararlas con un grupo donde no haya habido ninguna variación. ¿Vale? Se entiende bien, ¿no? Si yo planteo, voy a hacer dos grupos, ¿vale? Para saber si a quienes les regalo un helado, al final de la clase están más contentos, ¿vale? El grupo de experimento, yo llego, tomad, escoged vuestro helado. Ah, pues yo este de fresa, yo este de limón. Perfecto, aquí tenéis vuestro helado. Empieza la clase. Estaba ahí comiendo tranquilamente. Termina la clase y les hago un test de felicidad, pongamos, ¿no? Estandarizado, lo que sea, ¿vale? Di tu felicidad del 1 al 10, pues esta clase feliz 8, ¿vale? Bien. En el otro grupo, grupo de control, no les paso ningún helado, doy la clase normal y nivel de felicidad, pues podría ser 5, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que, oye, es posible que el helado, ¿no? esté teniendo algún tipo de consecuencia sobre la felicidad de los estudiantes, pero también podría ser que el grupo de control nos sale 8, ¿vale? Y por tanto, el helado per se, pues no ha modificado los niveles de felicidad, ¿vale? De esos estudiantes. Vale. Luego, vamos a encontrar este vocablo de R, que lo único que indica es si el grupo se ha formado al azar o no, ¿vale? La R de random, o sea, de manera aleatoria, o no. Bien, como habíamos visto en la clase pasada, si un grupo no está formado de manera aleatoria, corremos el riesgo de que haya variables intervinientes, que estén afectando en algún grado, aún todavía no lo sabemos, porque no son variables de control, pero variables intervinientes que estén afectando de algún grado en los resultados de nuestro experimento. ¿Sí? Si de repente, imaginemos, ¿no? Ah, yo me acerco a hacer este experimento de los helados a un centro de educación. Bien. Y en el centro de educación hay estudiantes en primero, en segundo, en tercero, ¿no? Desde no sé cuántos años son, desde 6 años hasta 12 años, más o menos. No lo sé. Si yo hago los grupos aleatorios, pues es posible que en un grupo de 10 20 personas tenga dos niños de 8 años, tres niñas de 10, etcétera, etcétera, ¿vale? De diferentes edades y de diferentes géneros y de diferentes cosmovisiones, lo que sea. Bien, vale. Y es posible que con esta conformación de grupos aleatorios, pues me salgan los resultados de los helados que os he dicho antes. 8 en el grupo de experimental y 8 de felicidad en el grupo de control. Y bueno, vea que no afecta para nada esta cuestión. Sin embargo, si los grupos no son aleatorios, ¿m? Imaginaos que solamente tengo en ese grupo, o el 80% son de primero de primaria, de 6 años, 7 años, y el 20% de otras clases. Pues es posible que el helado tenga más impacto en la felicidad de niños más pequeños y por tanto, ante la pregunta, ¿el helado de manera general en los estudiantes de primaria tiene preponderancia o influencia en la felicidad de estos? Me salga que sí en 4 puntos, en 3 puntos, etcétera, cuando si los grupos hubiesen sido aleatorios, pues esto no hubiese salido o hubiese sido
pues más limitado el número, etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? O puede ser o al contrario, que los niños al contrario tengan repulsión por los lados y salga esa relación afectada en algún modo, ¿vale? Entonces, es por este motivo por el cual los grupos aleatorios, ¿m? A los grupos aleatorios se les presupone un nivel más elevado, ¿m? de, de representatividad o de solidez en los resultados de una investigación cuando realizamos un experimento. Que si los grupos, pues eso, no están hechos de manera aleatoria. En términos generales, ya os podéis imaginar, ¿no?, que en el ámbito de la educación lo más habitual va a ser que no tengamos grupos aleatorios. Lo normal es hacer un experimento en primero C o en la clase de primero de tecnología de lo que sea, ¿vale? Bien. Pero bueno, que sepáis en todo caso que existen estos otros modelos y si en algún momento quisieseis ponerlo en práctica, pues, bueno, pues aspiraríais a un nivel de resultados, pues eso, un poquito más depurado. ¿M? O cuyos resultados tendría más recorrido. Bien, luego tendremos la O, la observación, el momento en que nosotros realmente mm, tomamos información empírica de qué está pasando, ¿vale? En el ejemplo que os estoy poniendo le he dado sería ese test de felicidad posterior, ¿no? ¿Mm? Bien, y aquí vamos a distinguir entre dos palabras también, dos expresiones, la observación pretest y la observación post-test. Bien, no significa nada más que el momento en el que yo hago esa observación. ¿Vale? Y el momento puede ser o anterior a aplicar el estímulo o posterior. ¿Vale? O ambos. Imaginaos que en este ejemplo que os estoy poniendo, yo hubiese hecho un test de felicidad antes de tomar el helado. ¿Vale? Justo al terminar la clase anterior, ¿qué tal? Test de felicidad. Un 4. Siguiente, test de felicidad. Un 8. Bien. Vale, ahí ya podría tener una diferencia entre antes y después, entre el grupo de experimental. También podría aplicar ese pretest y posttest al grupo de control, que no les he dado ningún helado. ¿Qué tal? Pues 5 y 8. ¿Vale? Y ahí es ese tipo de observaciones las que me permitiría calibrar o ponderar, tanto en comparación con el momento previo y posterior al estímulo, como en relación al grupo de control. Eh, lo que pasa que, Francisca, o sea, la prueba, el momento de observación siempre es el mismo. O sea, un diagnóstico, desconozco vuestro ámbito, pero sí que implica una valoración de unos elementos clínicos, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí y no. O sea, pensando en que si voy a orientar una investigación y aquí ya tengo mi grupo de control y mi grupo experimental y tal, y quiero establecer unos parámetros iniciales, no sé si podría mezclar esa nomenclatura o simplemente lo llamo pretest. Porque Eh, para mi diagnóstico, perdón, porque mi especialidad, bueno, dividí un poco historia del arte, pero básicamente ahora me dedico a la docencia en inglés. Entonces, claro, para nosotros el diagnóstico es ver, digamos, en qué nivel esta persona puede estar, A2, Ujú. B1, C algo, ¿no? Pero hablo solamente desde una perspectiva de una investigación. Claro, pero en ese caso, o sea, eso sería un instrumento de recogida de información para conocer un nivel de eso, de conocimientos o de actitudes, etcétera, etcétera. Pero, claro, o sea, cuando hablamos de pretest y de posttest, es siempre en relación a un estímulo. O sea, si tú luego, con ese diagnóstico, quisieras saber si tu metodología activa da mayores resultados a final del semestre, ese diagnóstico sí sería un pretest porque lo estarías comparando con la prueba posterior. Si simplemente es una prueba de nivel para asignar grupos, ahí no estamos en el marco de una investigación y por tanto no podríamos, hablaríamos de una prueba de diagnóstico, hablaríamos de eso, de una recogida de información para conformar un grupo, etcétera, etcétera. Y plantea Ailén también el pretest con formato de evaluación sobre algún contenido. Tuve que hacer un pretest, una evaluación de inicio y cierre para verificar mejor la propuesta en mi tesis. Ah, si puedes desarrollar un poquito el ejemplo.
O sea, tened en cuenta que cuando hablamos de pretest y posttest, hablamos siempre en un marco investigador. Es cierto que muchas veces lo que queremos investigar son los resultados o la mejora de resultados, ¿vale? Entonces, tiene sentido que llamemos a esas pruebas diagnóstico o a esos test iniciales, etcétera, como pretest. ¿M? No sé si es eso a lo que os referís. Su profesora, entonces, para mi tesis tuve que realizar una evaluación que aplicara en el inicio, antes de una unidad y al mismo al cierre de una unidad. Claro, en ese caso sí, estás estrictamente analizando los resultados de una unidad concreta. Eso es, sí. En ese caso, el ejemplo de Ailén se corresponde estrictamente con esto, un pretest, post-test. Si se os ocurre otro ejemplo, a ver. mm, Bien, el tema, por ejemplo, de... imaginaos, yo quiero saber ¿m? Si cambiando la hora de clase hay más personas conectadas o no, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, incluso voy a medir dos cosas, si queréis. El número de personas conectadas y el número de intervenciones durante una sesión, ¿sí? Entonces voy a poner una clase un lunes en horario de mañana. Y ahí voy a hacer mi pretest, que es la clase que tenemos habitualmente, ¿vale? Entonces voy a medir, vale, número de personas y número de interacciones. Ese tomar datos de manera de tener una fotografía de esas variables previa a manipular cualquier tipo de realidad, es siempre un pretest, ¿vale? Bien, después realizo un cambio en el horario de las clases y lo paso, pongamos, a un horario de tarde, ¿no? Yo qué sé, vale. Y entonces ahí analizo si tenemos la clase con normalidad, se ha efectuado ese cambio, que es un cambio de horario, ¿m? Y evalúo el número de personas conectadas, eh, y número de intervenciones. Bien, tendría otro grupo de control si queréis, en el que sigo haciendo las clases los lunes por la mañana. También habría hecho una clase normal, primera semana, número de intervenciones, número de personas, siguiente semana con normalidad, mismo horario, y al finalizar esa clase hubiese hecho exactamente lo mismo, número de personas, número de intervenciones, ¿vale? Y quizás tengo pues número de intervenciones, por simplificar, 2 4 en el grupo que he cambiado las horas, 2 3 en el grupo que no lo he cambiado. Ah, pues ha habido una cierta tendencia al alza porque quizás la segunda semana de clase pues las personas se sentían más cómodas, pero sí que es verdad que entre 4 y 3 hay ahí un elemento que cambia mayoritariamente. Y lo mismo si de personas me sale 20 25 en el grupo de control y 20-30 en el grupo que he cambiado el horario, pues digo, de nuevo, en las dos variables que he identificado, aplicando ese estímulo, se aprecia una mejoría. Yo creo que podríamos decir eso, ¿no? Más o menos. Entonces, sí sería un pretest ese contar cuántas personas y cuántas intervenciones antes de realizar nada, ningún tipo de elemento, ¿vale? En todo caso, que no os confunda la palabra post-test, en el sentido de que aquí la partícula test se refiere a cualquier elemento de observación, ¿vale? No es necesariamente un test, ¿vale? Porque a veces un test es un instrumento que generalmente sí se utiliza, etcétera, pero puede ser perfectamente una entrevista, ¿vale? Puedo entrevistarme con los estudiantes previamente, tener una sesión de que, bueno, eso, y invito a una persona a hablar sobre las drogas, ¿no? A veces ocurre esto en secundaria o cosas de estas. Les hago una entrevista previa, oye, ¿qué opiniones tenéis de las drogas? ¿Consumís? No sé qué tal. Hay esa sesión de concienciación con unas prácticas, unos juegos, y luego hago la misma entrevista a los mismos estudiantes. Oye, pues, ¿qué piensas ahora al respecto de este caso dado, de este ejemplo, etcétera, etcétera? ¿Vale? No tiene por qué ser un test físicamente, o sea, como instrumento. Bien. Vale. Y luego tendríamos este otro elemento que es la X, ¿vale? El elemento en el que, el momento en el que aplicamos el estímulo.
Bien, vale. Mm, me interesa pasar más bien al... a Profe, ver, y si uno no va a recurrir a ese tipo cuanti, sino quali, pues entonces lo por veremos ejemplo, la semana próxima. a mí me interesa más lo quali, me parece un poquito enredado lo cuanti, bueno, igual A por ver, mi tipo de investigación, porque es muy, lo mío es muy de deserción universitaria, pero lo voy a enfocar más a lo cualitativo. no os preocupéis, o sea, lo que pretendemos en esta clase es que tengáis eso, el panorama amplio y que podráis emprender una... ¿qué he hecho? A ver, he compartido la pantalla de la clase, ¿verdad? Estáis viendo mi pantalla de esto, del curso, ¿sí? Vale. No os preocupéis que de eso, la intención es que podáis llevar a cabo una investigación tanto de enfoque cuantitativo como cualitativo, pero bueno, que tengamos un panorama amplio de todos. Y ya os comentaba yo en algún caso de que yo personalmente siempre he trabajado con paradigmas cualitativos, pero en algún congreso que he estado de educación he visto pues, compañeros que llevaban a cabo este tipo de prácticas y, bueno, en el ámbito de educación yo creo que fácilmente se puede muchas veces armar y te da un conjunto de datos bastante interesante para tomar decisiones, para variar estrategias metodológicas, para variar enfoques. Te da una información muy rica y que además tiene la ventaja de eso, de ser comprobable, de ser comparable, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez hemos visto esos elementos, esas partículas, lo único que vamos a hacer en los diferentes tipos de investigaciones es combinarlos, ¿vale? Bien, empezamos por los diseños experimentales puros, es decir, aquellos en los que tenemos grupos de control. Y vamos a tener este primer ejemplo, diseño de pretest, posttest y grupo de control que sin deciros yo nada, a que sabríais ahora ya sí leer este esquemita. ¿Qué tenemos en este tipo de diseño? Tenemos grupo experimental, grupo de control, asignación aleatoria, a cada uno se le aplica un pretest, pero solo al grupo experimental el estímulo, digamos, y luego a ambos grupos también se le hace el post-test. Eso es, dos grupos, ambos conformados aleatoriamente, uno sobre el que aplicamos el estímulo, otro de control. Vamos a tomar una medida de ambos grupos previamente a aplicar cualquier tipo de estímulo. Después vamos a hacer un cambio, pues eso, vamos a hacer una sesión con metodologías activas o con TICs y después a medir los resultados. Imaginaos, test de inglés a dos grupos aleatorios, uno de control y uno de experimental. Hacemos el mismo test de inglés, test de nivel, ¿vale? Bien, en unos les ponemos 3 semanas a hacer lecciones de Duolingo y en nosotros no. Y luego hacemos otro examen a ambos para conocer la eficacia de la metodología de aplicación, de lo que sea. Ya está, ese es el ejemplo que tenéis. Esto es uno de los niveles, pues eso, donde de forma más clara, de forma más pura, podemos obtener resultados, ya que estamos manipulando todas las variables para aislar aquellos elementos que nos interesan y para además poder compararlos y limitar otro tipo de circunstancias. ¿Vale? Pasamos al siguiente modelo. Y vamos a tener exactamente el mismo formato. ¿Con qué diferencia? A ver, contadme. No hay pretest. Eso es. Simplemente, en vez de hacerles el test de nivel previo, hago estos dos grupos aleatorios, uno de experimental, uno de control. eh, a unos les pongo 2 semanas a hacer Duolingo, a otros nada, y les hago un examen de inglés a ambos al final. ¿Vale? Bien. Y después, el tercer nivel de estos diseños, como veis, yo prefiero muchas veces hacerlo así, explicar las partículas y luego ir viendo los modelos, porque si no, si os pongo esta diapositiva al principio de la clase, os lleváis las manos en la cabeza y decís, esto es imposible, pero veis que luego es relativamente sencillo ir poco a poco integrándolo, ¿no? Y el último modelo, puro, bueno, me boicotea, es el diseño Solomon. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues la combinación de los dos modelos previos. En vez de dos grupos vamos a tener cuatro, dos experimentales, dos de control. En dos de ellos, es decir, en uno experimental y de control,
vamos a aplicar un pretest y un posttest, y en los otros dos, en el de control y en el experimental, solamente un posttest. ¿Sí? Lo que nos permite es también tener un conocimiento cruzado al respecto de cómo esas variables están interviniendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? El ejemplo que os acabo de poner, pues pongo a cuatro clases, ¿bien? O bueno, grupos aleatorios. En este caso, unos les hago un test de inglés previo, les pongo 2 semanas con Duolingo y luego un examen al final. Otros les hago un test de nivel previo, no les hago nada de Duolingo ni nada y un examen al final. Otros les hago el Duolingo y un examen al final, y otros no les hago nada y solamente un examen al final. Bien, de esa manera, pues puedo cruzar datos de una manera más compleja. Pues esto que acabamos de ver son los tres diseños experimentales puros, aquellos en los que reproduzco, manipulo, aíslo elementos de la realidad y los reproduzco artificialmente en aras de tener un conocimiento de cómo están interaccionando esas dos variables, esas dos realidades que a mí me interesa conocer. Bien, pasamos a el segundo nivel, los diseños cuasi experimentales. ¿Vale? Y vamos a ver que no es posible garantizar lo que caracteriza o lo que define los grupos, los diseños cuasi experimentales, es que no podemos conformar grupos de manera aleatoria. ¿Vale? Bien. El primer modelo de estos cuasi experimentales es muy similar al pretest post-test con grupo de control y grupos aleatorios, pues con la única particularidad, la única salvedad que ese grupo no es aleatorio. ¿Vale? De nuevo, podéis resolverlo vosotros si queréis. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es muy sencillo, ¿no? A ver. Bueno, lo mismo. En el ejemplo que os acabo de poner del Duolingo y de los exámenes de inglés, pues yo cojo al grupo de primero A, cojo al grupo de primero B, no están aleatorios, son los grupos conformados así, pues por orden alfabético o porque uno se ha repetido, porque lo que sea. Les hago un examen previo, a uno le hago que haga la aplicación de Duolingo, al otro nada, y un examen al final, ¿vale? Pretest, post-test, y la única diferencia, eso, que los grupos no están conformados aleatorios. Bien. Aquí vamos a tener otro modelo. ¿M? En este caso, no podríamos conformar tampoco un grupo de control, el grupo no es aleatorio, y vamos a intentar eh, salvaguardar o superar esa salvedad, esa circunstancia, reproduciendo los elementos o los momentos de análisis. ¿Vale? Bien. Imaginemos que tenemos solamente una clase y no podemos establecer un grupo de control porque solamente somos responsables de un curso. Bien, y queremos saber, pues, si el Duolingo va a tener efectividad. Si queréis, vamos a continuar con este ejemplo para no ir mezclando. Vale, puede ser, ¿verdad? Que si yo hago un examen la semana 1, les hago el Duolingo una semana y hago un examen la semana 2. Puede ser que, bueno, simplemente coincida que hayan estudiado, coincida que hayan estado un poquito más atentos a esa clase, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a buscar con esto es examen de nivel la primera semana, examen de nivel la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿vale? Después vamos a hacer el estímulo y vamos a seguir la séptima, la octava, la novena, la 12, bueno, hasta la que queráis, ¿vale? Midiendo también ese nivel de examen, o sea, perdón, de inglés. Bien, de manera que podamos ver si realmente a partir de la aplicación del estímulo ha habido un cambio de tendencia y también una cuestión interesante que es la adherencia de ese estímulo, ¿vale? Esto suele ser muy significativo pues eso, cuando a veces hacemos yo os había puesto este ejemplo, ¿no?
Muchas veces los proyectos de innovación docente o cosas de este tipo son un punto, esto es una opinión personal, ¿eh? Pero yo os la comparto con vosotros con total honestidad. A veces son un poco circulares, en el sentido de, yo hago un proyecto de innovación, ¿no? Los estudiantes estaban ahí haciendo cosas divertidas y que cambian la metodología, etcétera. Y nada más terminar con ese ambiente emocional, incluso, ¿no? Hasta positivo, que está transmitiendo la pasión del profesor, etcétera, les hago un test, ¿no? Y ellos ponen 5 de 5 todo. Y yo presento eso luego a mi director o directora, mirad, ha sido un éxito la innovación, etcétera, ¿vale? Bueno, plan antidrogas, ¿no? Ay, las drogas son malísimas, ¿no? Y los estudiantes quizás a las 2 o 3 semanas los vemos fumando fuera en el instituto. Pues oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que hace 3 semanas estabas 10 de 10, estás de acuerdo con esta afirmación, fumar es malísimo y ahora ya se te ha olvidado? Bueno, porque a veces no hay esa adherencia, ¿vale? En las cuestiones que aplicamos en una metodología de estudio, en una metodología didáctica o lo que sea, una secuencia didáctica, unos contenidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues de esta manera, prolongando las observaciones de post-test, podemos realmente reconocer si esto se prolonga en el tiempo, ¿vale? Y en relación con esta idea, tenemos este otro modelo. Es el mismo, ¿vale? Lo que pasa que en este caso sí que tendríamos un grupo de control, ¿vale? Si os dais cuenta es el mismo esquema, lo único que aplicando un grupo de control y este otro esquema, ¿m? En el que lo que haríamos sería reproducir los estímulos, ¿vale? Volvemos al mismo ejemplo. Tengo una clase de 12 semanas, ¿vale? Mido 6 semanas, relación de los estudiantes con las nuevas tecnologías. La semana 6 vienen grupos de la policía, de la brigada de delitos digitales, no sé si se llaman así, pero bueno, me entendéis, ¿no? Para darles pues, pautas de lo que es el phishing, de lo que es lo que sea. Bien, semana 7 paso el mismo test de peligros o actitudes en Internet. Semana 7, 8, 9, 10, etcétera. Bien, esto estaríamos en este otro modelo. Vale, pues aquí cambiaríamos el enfoque y lo que haríamos sería 3 semanas de curso, una sesión informativa, seguimos haciendo test las siguientes 3 semanas de curso, otra sesión informativa, seguimos haciendo test la semana de curso y otra sesión informativa, ¿vale? Y de esa manera ya sí podríamos consolidar ese efecto o medir perfectamente si hay esa adherencia, cómo se podría o corregir o afectar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Em, Otro ejemplo puede ser perfectamente, pues esto con el tema de las metodologías activas. ¿Por qué no? ¿Vale? Voy poniendo diferentes metodologías, y voy viendo pues, si los estudiantes van variando sus resultados o su nivel de satisfacción o su nivel de atención o sus habilidades cognitivas con un test de competencias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que intento sobre todo, si os dais cuenta, es, ya que no puedo establecer un grupo aleatorio, ¿m? Reproducir o aumentar las relaciones entre eso, en este caso, la medición temporal o la multiplicidad de estímulos para ver con mayor claridad si hay o no hay algún tipo de relación y si esa relación es causal o qué tipo de efecto provoca la una sobre otra, ¿vale? Eso es un poco el sentido de este tipo de planteamientos, ¿vale? Y luego, por último, el diseño de los casos únicos, que es exactamente igual que los que hemos visto. La única salvedad es que no se aplicaría sobre grupos, ni de control, ni experimentales, sino sobre casos en concreto. ¿Vale? Pues pensamos en una persona de atención a la diversidad, ahí no tenemos un grupo experimental o de control. Vamos a ver si con una adaptación curricular esa persona obtiene mejores resultados. ¿Vale? Pues entonces estamos hablando de un estudio de caso, no estamos hablando de ningún grupo, ¿vale? Es un solo individuo. Y en todo caso, pues como no podemos ni duplicar a ese individuo, ni hacer un clon de control, ¿vale? Pues lo que hacemos es sobre ese mismo individuo proliferar o aumentar las mediciones y aumentar la aplicación de esos estímulos
para ver qué relación se da entre los resultados que ofrecen las mediciones y la aplicación de esos estímulos. ¿Vale? Bien, como veis, estamos bastante ya avanzados. Y ahora llegaríamos, este bloque que hemos visto todos, o sea, se correspondería con los diseños cuasi experimentales. Yo creo que la diferencia o la distinción la confusión puede venir entre cuasi experimental y preexperimental. Yo creo que experimental puro es relativamente claro, ¿no? Todos los elementos de control los tenemos. Grupo de control o grupo de experimental, ambos grupos aleatorios. Diseños cuasi experimentales, podemos tener o no grupo de control, jamás los grupos son aleatorios, pero vamos a encontrar estos otros elementos, si queréis, de corrección o de mayor observabilidad, no sé si es la palabra correcta, con esa proliferación de momentos de medición o de aplicación del estímulo. En el caso de los diseños preexperimentales, ah, es el nivel, como os decía, más sencillo, más simplificado de una observación experimental que podemos hacer. Seguimos en un marco experimental, pero en el que tenemos muy pocos elementos de manipulación sobre la realidad. Bien, y aquí vamos a encontrar pues, este modelo pretest post-test, un solo grupo no aleatorio. Vale, ¿qué no tenemos? No tenemos ni grupo de control. El grupo experimental no es aleatorio. Además, solamente tenemos un pretest y un post-test. ¿Vale? No hay varias mediciones previas ni varias mediciones posteriores. ¿Vale? Esa es la diferencia entre este diseño preexperimental y este otro que veíamos al inicio. ¿Vale? Este, sí. No, perdonad. Mm, Este. ¿Vale? Si os dais cuenta, el esquema es exactamente igual, pero en este caso hablamos de un diseño cuasi experimental porque la multiplicación de mediciones nos permite un mayor control. ¿Vale? Sin embargo, en este punto ¿m? en el que solamente tenemos un elemento de recogida de información anterior y posterior a la aplicación del estímulo, pues evidentemente el grado de control es menor. ¿Vale? Bien. Y el nivel más básico, más reducido, en el que solo tendríamos un grupo experimental, no aleatorio, aplicaríamos el estímulo y comprobaríamos los resultados con un post-test. Bien. Este sería el típico de pues, un examen, ¿no? Que podemos hacer. Damos una clase y un examen después, ¿no? Mirad, esto me pasa. Me han pedido, estuve haciendo un curso sobre la Guerra Fría, ¿no? Y me pidieron hacer un examen para ver si las personas habían seguido o no el curso. Y yo planteé preguntas, pues generales, ¿no? ¿Quién es Churchill o cosas de ese tipo, ¿no? O en qué año empezó la Guerra Fría o cosas así. Y yo, diseñando el examen, decía, pensaba yo, ¿eh? En realidad, alguien que no haya visto mi curso, pero que conozca estos datos por cultura general o porque ha visto un documental, podría responder perfectamente 8 de 10 preguntas, ¿no? Por tanto, estaríamos en un modelo similar a este. Yo tendría un grupo, les hago un examen y puede ser que yo estoy pensando, mi curso ha sido genial porque la mayoría ha sacado 10 de 10 en el examen y es que ni lo hayan visto y simplemente sean cuestiones de cultura general que lo has podido resolver por otra cuestión. Hay a veces anécdotas de estas, ¿no? Am, de que la fotocopia del examen estaba mal y se veían las respuestas ya marcadas o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, o la aleatoriedad, ¿no? Hay muchos memes de esto. Hace poco vi uno y me hizo mucha gracia, que eran como, era una broma, ¿no? Y eran estudiantes diciendo, bueno, ¿tú qué estrategia tienes para el tipo test? Yo ABC, 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 siempre pongo eso y saco un 40%. Y otro decía, no, no, ABC no, yo lo hago al azar, empiezo a poner AB y luego una y luego otra. Y el otro decía, no, pero eso no sale bien, no, la D nunca sale, ¿no? Yo qué sé, cosas de este tipo que evidentemente van en contra del sentido de un examen, pero que puede ser perfectamente posible, ¿vale? Entonces,
Es verdad que a priori, si yo pongo un examen después de haber explicado unos contenidos, podría ser algo así, ¿no? Puedo pensar que las clases se han entendido o no, ¿vale? Si es lo que querríamos observar, pero es cierto que frente a otros modelos, este sería el que más fallas tendría, ¿no? Y estos ejemplos de uso común o del imaginario común, pues yo creo que son fácilmente comprensibles. Bien. Vale, pues yo creo que por mi parte lo podemos dejar aquí. Nos quedaría por explicar, pero muy rápidamente, los diseños no experimentales. ¿Vale? Los puedo citar si queréis, son muy sencillitos. Descriptivos, pues cojo una realidad y la describo. ¿Vale? El número de personas que hay en un centro, si tienen un estilo de coordinación horizontal o vertical, cuántas clases tienen, cuántas aulas tienen. Ahí no hay ningún tipo de experimento, ¿verdad? Simplemente voy, pues es hace un inventario de manera científica de cuántos ordenadores hay en las aulas de educación superior. Pues tú vas a todas las aulas y cuentas. Eso es una investigación descriptiva, ¿vale? Bien. Otro modelo es el descriptivo comparativo. Esto ocurre muchas veces, por ejemplo, con estudios sobre legislación, ¿sí? Eh, o, por ejemplo, ¿cuántos exámenes orales hacen en un país u otro? Oye, pues el modelo italiano fomenta mucho los exámenes orales y ya tienen uno en terminal, que es cuarto de no sé qué, tal. Sin embargo, en el modelo, lo que sea, pues eso es simplemente una descripción de dos modelos, pero que lo hago con una intención comparativa. ¿Vale? Los correlacionales. ¿M? Em, Intentamos a través también no de un experimento, sino de otras fuentes, conocer qué tipo de variables puede haber. Bien. Ah, yo voy a un colegio donde los móviles están prohibidos, ¿sí? Y mido los resultados de los chavales, ¿sí? Y voy a otro colegio donde los móviles no están prohibidos y mido los resultados de los chavales. Ahí no hay ni... Yo no he controlado el estímulo, no soy yo quien ha introducido o dejado de introducir. No he conformado los grupos, no he podido hacer un pretest ni un posttest, simplemente estoy viendo cuál ha sido la realidad con los exámenes que han hecho o luego los exámenes que han hecho en la prueba universitaria. No he controlado absolutamente nada, pero intento inferir si hay algún dato que pueda llamar la atención. Evidentemente, si vamos a los colegios donde se prohíbe el teléfono y vemos que tienen de media un 8 de media, y vemos a aquellos colegios donde no se prohíbe el teléfono a un 6 de media. Bueno, lo puedo plantear aquí, ¿vale? Hasta aquí llegará mi frase. He hecho esta investigación correlativa, no experimental, y hasta aquí puede llegar. Es posible que otras personas me digan, ya, pero es que el centro que prohíbe los móviles está en un barrio de clase alta. Ese elemento puede estar fundamentando más esos resultados. O, claro, es un colegio de titularidad privada donde los padres se están implicando mucho más en la formación de los estudiantes y, por tanto, ahí puede redundar en la importancia que le den a un examen o a la prueba de acceso a la universidad o el enfoque que tengan hacia estudios universitarios, bla, 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 ¿vale? Pero yo al menos, bueno, ok, hagamos esas interpretaciones, pero las hagamos sobre los datos que vamos a observar en un primer momento y aislando esas variables que queremos analizar, ¿vale? Bien. Ah, vale. Luego existen es que ya me estoy pasando el tiempo. Los estudios comparativos causales, ¿vale? Son similares, ah, a los correlacionales. Lo que pasa que aquí sí que conformaríamos grupos que limitaríamos esas variables. Es decir, yo cogería de ese centro universitario donde quiero ver los que usan un móvil o no, y lo que haría sería comparar
aquellos que no usan el móvil en clase con aquellos que sí usan el móvil en clase. ¿Vale? O sea, sí, yo de nuevo no estaría conformando ningún grupo ni afectando ningún estímulo ni nada así. Lo que haría sería separar en mi mirada dos grupos y comparar los efectos de uno u otro grupo, nuevo, en la dinámica que se esté dando en el propio centro, para observar si hay algún tipo de comparación que se pueda dar. ¿Vale? Y luego los estudios longitudinales, que lo que hacen es, pues eso, medir la evaluación, o sea, o medir algún tipo de elemento a lo largo de diferentes marcos temporales, generalmente un curso, un año, etcétera, ¿vale? Es decir, yo cojo nivel de inglés de los estudiantes de marketing en primero, cojo y os hago un nivel al final, ¿vale? Nivel de los estudiantes de marketing en segundo, de nuevo hago una investigación. Nivel de los estudiantes en tercero, al mismo grupo voy año tras año pasándoles un test de inglés, ¿vale? Y observo si ese grupo a lo largo de los 4 años durante el grado de marketing ha variado su nivel de inglés o no. Y la diferencia con el tipo transversal es muy similar, con la diferencia de que no espero 4 años para tener esos resultados y lo que hago es coger estudiantes de primero, de segundo, de tercero y de cuarto, evidentemente grupos diferentes, y ver qué nivel de inglés tienen para ver si hay algún tipo de variación o diferencia entre los de primero y los de cuarto, los de segundo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, como esto lo comenté muy rápido, no os preocupéis que lo repasamos la próxima sesión, pero bueno, como veis es relativamente sencillo, más allá de los vocablos o que os podáis confundir en el examen de si uno tiene uno de control o uno no tiene otro de control, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como norma general, eh, aleatorios con grupo de control siempre van a ser experimentales puros. Aquellos donde no hay grupos aleatorios son cuasi experimentales, y solo aquellos en los que no hay ni grupo de control, ni grupo, o sea, ni es aleatorio el grupo, y tenemos solamente un post-test y un post-test o un post-test, solamente hay esos dos modelos, son preexperimentales, ¿vale? Si quitáis los dos preexperimentales y quitáis los tres puros, pues el resto cuasi experimental, si queréis más sencillo, ¿no? Y así no, de cara al examen, no hay tantos errores. Bien, pues no sé si tenéis alguna preguntita y si no lo dejamos aquí. Ah, 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 ah. ¿Todo bien? Sí, más o menos. Sí, Bueno. todo claro, profe. Gracias. Perfecto, pues me alegro mucho, que tengáis muy buena semana. En todo caso, echad un vistazo al tema y si hay alguna cuestión en concreto de eso, idea clave o lo que sea que haya quedado un poquito más difusa, lo vemos la próxima semana y os subiré, creo que ya lo tengo, pero si no, os subo la diapositiva de este curso donde está cada uno de los modelos con un resumen de sus características, que también de cara al estudio os puede ayudar, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y muy buen día, muy buena semana. Gracias, Chao, chao a gracias. todos. Chao, Hasta profe. luego, Chao, adiós. chao. Chao, profe, gracias. Chao.